Y arrancamos la ponencia de Ricardo Martínez Rico, presidente ejecutivo de Equipo Económico. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí, por poner encima de la mesa esas inquietudes que tenemos en la pequeña y mediana empresa, y en este caso relacionado con la deuda comercial de las administraciones públicas. Estamos convencidos, y seguro que bien Ricardo nos dará la razón, que ojalá esa cantidad de deuda que tienen las administraciones públicas se inyectara en la economía, en la empresa, el panorama cambiaría. Así que, Ricardo, reitero el agradecimiento de la pequeña y mediana empresa española de estar con nosotros y todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la iniciativa y primero por la invitación y, por supuesto, por la iniciativa. En un momento que todos entendemos de una extraordinaria dificultad, por lo tanto, también una gran oportunidad para hacer un buen recordatorio de la situación de la pequeña y mediana empresa y de los distintos instrumentos posibles que debieran articularse desde la Administración del Estado y desde el Gobierno. Y magnífica iniciativa, por tanto, de CEPIME, el hacer una presentación de estos instrumentos y lanzar y proyectar que son iniciativas posibles que debieran de ponerse en marcha, debieran reforzarse y, por lo tanto, ser de gran utilidad para la pequeña y mediana empresa. Me corresponde a mí, en este conjunto de iniciativas, hablar de la deuda comercial de las administraciones territoriales con la pequeña y mediana empresa, entendiendo que en el conjunto de actividad que desarrolla la pequeña y mediana empresa, la administración, el conjunto de las administraciones, la administración del Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, son clientes importantes en muchas ocasiones de estas empresas y también en muchos momentos del tiempo tardan en pagar más de lo debido. Entonces, en un contexto como este, de dificultad de generación de negocios, de dificultad extraordinaria, de escasa capacidad de muchos sectores de generar renta, de situación de liquidez difícil, en ocasiones lindando ya con el problema de, si ya no estamos hablando tanto del problema de liquidez como de solvencia, este tipo de iniciativas tienen y pueden tener un protagonismo extraordinario. Voy a apoyarme para la presentación en una transparencia, voy a utilizar, me parece que son 10 gráficos con series largas de tiempo en donde se analizan las variables económicas que voy a querer compartir con todos ustedes para poner de manifiesto precisamente el porqué de esta iniciativa. Primera idea, el contexto de situación económica. Las transparencias, como decía, son sencillas y son gráficos con series temporales muy largas para poner de manifiesto el contexto actual de extraordinaria dificultad en el que nos encontramos para así poder justificar este tipo de iniciativa. Evidentemente, en el gráfico vemos que la crisis de 2020, concentrada en un único año, es una crisis, son unos números, es un desplome del Producto Interior Bruto que no tiene antecedentes. Estamos hablando de una caída del PIB en torno al 11%, por encima del 11%, estamos estimando en torno al 11,5%, concentrada en un año. Un 11% de caída del PIB es una caída mayor que el acumulado de los 5 años de la gran recesión que todos recordamos todavía. Es decir, la crisis de 2008-2013, el acumulado de caída del PIB, pues en esta ocasión el impacto sobre el Producto Interior Bruto está siendo mucho mayor. Está siendo un impacto diferenciado por países, está siendo un impacto diferenciado por sectores. Hay países del mundo que no se han visto con una reducción de crecimiento tan importante. España sí, España está entre los países desarrollados con una mayor reducción del crecimiento, que a nuestro juicio no está siendo todavía evidente del todo por las iniciativas de política fiscal y de política monetaria que se han articulado en esta ocasión y de gran impacto sobre los sectores económicos. Estamos hablando fundamentalmente de los ERTEs, estamos hablando fundamentalmente del gasto público, de las transferencias de liquidez, de la financiación garantizada, de la compra de bonos, etc. Pero, lógicamente, el impacto de una crisis de esta magnitud
sobre las cuentas públicas, sobre el origen de ingresos y gastos del sector público, que es quien nos va a tener que pagar nuestras facturas, es un impacto muy elevado. Nuevamente en una serie temporal muy larga, vemos cómo en la evolución de gasto sobre PIB y de ingreso sobre PIB se está abriendo una brecha que va a suponer ese déficit público para el cierre del año 2020 por encima del 11%. Este déficit es equivalente en su magnitud al déficit que quizá muchos de ustedes recuerden de la crisis pasada en los años 2009, 2010 y 2011. Y seguro que también recuerdan que en esos años se dejó de pagar una parte muy importante de la deuda comercial. Ese déficit, esa falta de ingresos, esa caída de ingresos, esa utilización intensa de gasto, en esta ocasión financiada fundamentalmente por el Banco Central Europeo, impidió en el año 2010, 11, 12, la generación de liquidez suficiente para hacer frente al pago de las facturas. En el pago de facturas debidas a todo el conjunto de empresas, pequeñas y medianas empresas que ustedes protagonizan, también grandes empresas, también autónomos, que componían un porcentaje muy importante de la deuda pendiente de pago por parte del Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales. Si estamos estimando que en este contexto se abre un déficit de en torno al 11,5%, o se ha abierto en el año 2020, que puede continuar en el año 2021 y 2022, como señalan las proyecciones de las gráficas, es muy presumible que volvamos a encontrarnos con dificultades extraordinarias para hacer frente al pago de las facturas. Este déficit se traslada al componente deuda, por supuesto, y verán en este gráfico siguiente que hemos tratado de dibujar la evolución de la deuda pública y las previsiones de deuda pública por parte del conjunto de las administraciones públicas para los próximos años. Pensamos que el endeudamiento público al final de 2020 habrá estado cercano al 120%, y es muy posible que este endeudamiento continúe. En el año 2011, 2012, cuando entre finales del 11 y del 12 llegamos al máximo de deuda comercial impagada por las administraciones públicas, estábamos en un entorno del 100% de deuda pública. No llegaba en ese momento al 100% de deuda pública. Y la falta de liquidez demostró la incapacidad del sector público, junto a las dificultades también del sistema financiero. Yo creo que ese es un elemento muy relevante todavía de diferencia entre la crisis pasada y la crisis actual. La crisis pasada, el sistema financiero no trasladaba la liquidez del Banco Central a las empresas. De momento, el sistema financiero en esta crisis está aguantando con bases muy sólidas y está apoyando la liquidez. Pero es una diferencia muy relevante que debe mantenerse así para poder continuar trasladando liquidez al tejido empresarial. Más importante o tan importante como el sistema financiero es que el Banco Central Europeo siga comprando deuda. Si el Estado, si el conjunto de las administraciones públicas, las comunidades autónomas, Valencia entre ellas, salen al mercado, captan recursos, son capaces de financiar esta deuda y, por lo tanto, trasladar esos recursos financieros al conjunto de las pequeñas y medianas empresas. Ese es el funcionamiento, ese debiera ser el funcionamiento lógico. Si estamos en un momento en el que el Banco Central Europeo está permitiendo liquidez ilimitada para los países del euro, que estamos viendo que las subastas de deuda de las administraciones públicas se están colocando adecuadamente en los mercados, que vemos hace unos días que se colocó con una sobredemanda del 6 o de 6 veces o de 8 veces, me parece recordar, se colocó con una sobredemanda la deuda a 50 años. Pues es el momento de emitir esta deuda. Existe mucho consenso, además, entre todas las instituciones, que es el momento de diseñar y de ejecutar este tipo de políticas económicas. Es necesario emitir esta deuda, que la compre el Banco Central Europeo y, por lo tanto, se traslade esta generación de caja por parte de las administraciones públicas y se pueda trasladar al tejido empresarial. ¿Cómo?
pagando a tiempo las facturas debidas a sus proveedores. Existe una correlación, y es que existe una correlación muy directa entre déficit público, endeudamiento público y tardanza, tiempo estimado de pago por parte de las administraciones públicas al tejido empresarial. En este gráfico hemos querido, de hecho, sistematizarlo con los últimos datos disponibles desde 1995. Hemos reflejado cómo trimestre a trimestre las dificultades de déficit, el crecimiento del endeudamiento público generan también y se trasladan automáticamente al tejido empresarial. Eso es lo que ocurrió en el año 2010, ocurrió en el año 2011, en momentos en donde el sistema financiero no trasladaba la liquidez existente al sistema empresarial, al conjunto empresarial. Eso que fue una experiencia fallida en 2010 y 2011 es lo que estamos proponiendo que se revitalice con inyecciones adicionales de liquidez, dado que existe esta colocación de deuda en los mercados internacionales, que se revitalice esta inyección de liquidez, esta captación de liquidez por parte del Tesoro Público para ser trasladada al conjunto del Estado, a las administraciones autonómicas y a las administraciones locales, para que paguen a tiempo sus deudas debidas. Estábamos viendo la correlación, pasamos a la transparencia, donde reflejo los datos de cuál es la deuda debida en estos momentos por el conjunto de las administraciones públicas al sector privado, al conjunto de empresas. Estos datos son consolidados, quiere decir que no se refleja la deuda entre administraciones públicas, entre comunidades autónomas y Estado o comunidades autónomas con corporaciones locales, sino de todo el conjunto de las administraciones públicas con el sector público. Como vemos, el máximo de la deuda comercial del conjunto de las administraciones públicas alcanzó un 8,6% a finales, decía que entre el último trimestre de 2011 y primer trimestre de 2012 se acumularon un conjunto de deudas comerciales por parte de las administraciones públicas que suponían el 8,6% del Producto Interior Bruto. Eso es equivalente aproximadamente eso era equivalente en ese momento a aproximadamente 95.000 millones de euros que debían las administraciones públicas al conjunto de las empresas españolas. Estos datos aquí reflejados son datos del Banco de España. Son datos en donde se refleja las obligaciones pendientes de pago de la economía en su conjunto y, por lo tanto, para entendernos, de todas las administraciones con las empresas, con el conjunto de empresas. Estos datos, el último dato disponible es hasta el tercer trimestre de 2020. Como vemos, la deuda comercial alcanzó su máximo en 2011-2012. Desde entonces siguió una senda de evolución positiva hasta el dato actual, en donde nos situamos en un 6,1% de deuda comercial pendiente de pago por las administraciones públicas. Estos son nada menos que 69, a cierre del tercer trimestre de 2020, son 69.000 millones de euros que deben las administraciones públicas a sus proveedores. La línea a trazos se desglosa luego en el conjunto de administraciones y vemos que ese pico del 8,6 se concentraba en 2011-2012 en comunidades autónomas y corporaciones locales, que aumentaron de forma muy relevante su endeudamiento con el sector privado. Fue el momento de fuertes dificultades de las administraciones públicas, no eran capaces de financiarse en los mercados. Recordarán que hablábamos de una prima de riesgo que estaba en 600, por encima de los 600 puntos básicos. Las administraciones no se financiaban, no captaban fondos, el sistema financiero no nos financiaba ni a las empresas ni a las administraciones, y la mejor forma que encontraron las administraciones, una gran idea, como comprenderán ustedes, la mejor forma que encontraron las administraciones es dejar de pagar a sus proveedores. Eso que se ha ido corrigiendo con el tiempo, insisto, ahora mismo acumula una deuda de 69.000 millones de euros. ¿Cuál fue la forma de resolverlo en 2011-2012? Que creo que es
por donde debieran intensificarse los esfuerzos ahora precisamente para seguir reduciendo esta cifra? La forma de resolverse fue diseñar un mecanismo que muchos de ustedes se acordarán, nosotros nos acordamos, por la deuda que teníamos también pendiente, todas las empresas se acuerdan de su deuda pendiente con las administraciones públicas, se acordarán probablemente del plan de pago a proveedores que se puso en marcha en 2012 y que consistió de modo muy resumido es que el Estado se financió en los mercados, captó fondos con las garantías y los colaterales que le fueron exigidos por los mercados, captó fondos, esos fondos fueron fondos financieros y fondo de liquidez autonómico, trasladó esos fondos a comunidades autónomas y corporaciones locales, que eran los máximos deudores, y con esos fondos, comunidades autónomas y corporaciones locales pudieron trasladar el dinero para pagar las facturas debidas a los proveedores. Fíjense la cifra acumulada desde entonces, que es la cifra que refleja el cuadro que pongo, que están viendo las pantallas, la cifra acumulada de financiación suministrada por el Estado en estos años desde 2012 alcanza los 299.000, casi 300.000 millones de euros. De ellos, en el periodo 2012-2014, 65.000 millones de euros fueron dirigidos a pagar a los proveedores. El Fondo de Liquidez Autonómico se ocupó en parte de esto y se ocupó también en parte de financiar la deuda de las comunidades autónomas. ¿Cómo se financia Valencia? ¿Cómo se financia Cataluña? ¿Cómo se financia Murcia? Con el Fondo de Liquidez Autonómica. Y acudiendo a ese fondo, captan los recursos para muchas de estas comunidades autónomas que todavía no tienen acceso al mercado, captar recursos y hacer frente a sus obligaciones. Nosotros lo que estamos diciendo, el motivo de esta iniciativa es seguir captando estos recursos, seguir el Estado, dado que las emisiones del Tesoro están siendo exitosas y está habiendo éxito en la colocación de estos recursos por la implicación del Banco Central Europeo, seguir captando los recursos necesarios para que el conjunto de administraciones públicas anticipen aún más la deuda debida. Hemos visto en el gráfico anterior que ha bajado el endeudamiento con respecto a los proveedores de bienes y servicios privados, pero restan todavía 69.000 millones de euros que están pagándose con retraso. Una transparencia muy rápida para demostrar por comunidades autónomas, las comunidades autónomas en donde ustedes trabajan o en donde están ustedes operativos, cómo está evolucionando el endeudamiento de todas ellas y cómo también una parte muy relevante de esta deuda de las comunidades autónomas tiene ahora en estos tiempos, derivado de estos fondos, tiene por acreedor al Estado. Es decir, es el Estado el que suministra los fondos para muchas de las comunidades autónomas que todavía no tienen acceso a los mercados, es el Estado el que suministra los fondos para que las comunidades autónomas hagan frente a sus gastos corrientes, a sus gastos de inversión y al pago de sus facturas debidas. Fruto de la iniciativa de pago a proveedores de 2012 y de la inyección de fondos que se trasladó a comunidades autónomas y corporaciones locales, esa inyección de fondos vino ligada a un término que ahora se está utilizando mucho, que es la llamada condicionalidad. Claro, si el Estado capta fondos en los mercados, se endeuda en los mercados y traslada estos fondos a comunidades autónomas y corporaciones locales para que hagan frente a sus deudas, el Estado empezó a pedir también a ellas, como probablemente haga la Unión Europea con el Estado español, con las administraciones españolas de cara a los fondos prestados, el Estado pidió también a las comunidades autónomas e introdujo una serie de obligaciones que a mi juicio en estos momentos y para seguir la situación financiera de proveedores a las administraciones públicas y de las propias administraciones públicas es de extraordinaria utilidad. Y me estoy refiriendo al periodo medio de pago. El periodo medio de pago es el indicador de cuánto está tardando en media el conjunto de las administraciones públicas de hacer frente a sus deudas, frente a los proveedores de bienes y servicios. Hemos dicho que en torno al 6% del PIB se debe. Hemos dicho que eso supone aproximadamente unos 69.000 millones de euros. Esos 69.000 millones, ¿por qué se deben? ¿Qué administraciones se están retrasando? ¿Cuáles están siendo más lentas en el pago a sus proveedores?
Pues este gráfico, en donde los números de todos estos años pasados están muy diluidos por la concentración de un gráfico en una única transparencia, en este gráfico reflejamos los días de periodo medio de pago medio del conjunto de las administraciones públicas con sus proveedores. La cifra ha mejorado, hay que decir, verán que los colores son rojo intenso y verde. El rojo intenso era cuando los números eran muy elevados, cuando los pagos se estaban retrasando a 90, 100, 120 días, y la evolución de rojo hacia verde o hacia amarillo más fuerte o más claro significa una evolución positiva de esos pagos de las administraciones públicas, pero en donde todavía existen diferencias importantes. A mi juicio, de dos tipos. Seguridad Social y Administración Central, Seguridad Social y Administración del Estado están pagando más o menos en tiempo. En tiempo medio, la Seguridad Social 11 días y el Estado 24 días. Las comunidades autónomas han mejorado sensiblemente su pago. Fíjense ustedes que el año pasado el Estado les trasladó 16.000 millones de euros extra de financiación, aparte de la cifra del Fondo de Liquidez Autonómico que les dibujaba. Las comunidades autónomas están tardando 32 días en pagar, en periodo medio de pago, pero con una dispersión muy grande. Con comunidades autónomas que, como verán ustedes, al final de la tabla están ordenadas, tardan todavía entre 34, más de 30 días. La legislación establece 30 días de pago máximo, pues más de 30 días, incluso hasta 45 días, se están retrasando en el pago. Y, muy llamativo, cuando parece que las administraciones locales, los ayuntamientos, están en general más saneados, cumplen mejor con sus cifras de déficit, resulta que son los que más están tardando en pagar a sus proveedores. Aquí creo que es donde debe de hacerse también mucho hincapié en que los ayuntamientos sean muy conscientes de que en media, estas son cifras medias, por supuesto, en media se están retrasando. Estas cifras deben de estar publicadas en cada uno de los ayuntamientos, es decir, cada uno de ustedes, proveedor de un ayuntamiento grande o pequeño específico, podría ver, y porque están obligados comunidades autónomas y ayuntamientos a publicar su periodo medio de pago, podría ver cuánto está tardando. Y es una iniciativa que, a mi juicio, en la que debe hacerse mucho hincapié para ayudar, si se están financiando bien las administraciones públicas, que sean capaces de trasladar de modo inmediato esa capacidad financiera al conjunto de empresas españolas. Y por último, para concluir, ¿y esto que decimos tiene sentido desde el punto de vista europeo? Hombre, hemos visto, y nuevamente lo reflejamos en el dato de deuda comercial, que el tramo, la línea a trazos, la línea oscura, que refleja el dato de España, que ha mejorado, cierto, con respecto a los datos de 2011 y 2012. Han mejorado sensiblemente, pero existen países que todavía están pagando mucho mejor que nosotros. Hay alguno que paga peor, eso no los hemos reflejado en la transparencia, por supuesto. Queremos fijarnos en aquellos que pagan mejor. Bélgica, Alemania, Italia, con cifras de déficit y endeudamiento peores que las españolas, y el Reino Unido están pagando en términos medios por debajo del... tienen deuda pendiente por debajo del 3,5% de su PIB. Nosotros hemos dicho que por encima del 6%. Si estuviéramos al nivel medio de los mejores pagadores europeos, eso supondría que la deuda debida, en vez de 69.000 millones de euros, estaría en 30.000 millones de euros. Hombre, 39.000 millones de euros más de liquidez inyectada por parte de las administraciones españolas a nuestro tejido empresarial, creo que en estos momentos y con la oportunidad de la jornada sería una inyección de liquidez extraordinaria. Concluyo ya, a mi juicio, una iniciativa pequeña, una iniciativa simple, el pagar a tiempo. El pagar a tiempo a los proveedores en unas administraciones que se están financiando, cada día lo vemos en las subastas del Tesoro, gracias a los mecanismos de política económica puestos en marcha, que se están financiando con facilidad en los mercados financieros, con tipos de interés muy bajos, como hemos visto también en la presentación anterior, que menos que se refuerce ese acceso a los mercados de las administraciones, capten los recursos y los trasladen con la debida diligencia al tejido empresarial español.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos ustedes y quedo abierto si tienen y si quieren que responda a alguna consulta o alguna intervención. Ricardo, muchísimas gracias, gracias de corazón. Creo que la exposición más clara no puede ser. Existe una baza, existe una oportunidad en ese déficit comercial que tienen las administraciones con la empresa. Hay una correlación y está comprobada entre deuda, entre déficit y el pago a la empresa. Y una vez más, queremos parecernos a nuestros socios europeos. Ya no queremos ser deuda nula, de deuda comercial con la empresa, pero si nos metemos en los umbrales, 30.000 millones, más de 30.000 millones, 39.000 millones, meterlo en la arca de las empresas sería un cambio de paradigma de la situación que tenemos. Reitero, Ricardo, muchísimas gracias a Equipo Económico por estar aquí con nosotros y hacer llegar una vez más que hay posibilidades, hay caminos para ayudar y para aprovechar el momento y ayudar a la pequeña y mediana empresa. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Seguimos, continuamos en la jornada de trabajo y ahora algo esencial que venimos del mundo de la empresa reclamando y pidiendo al Gobierno esta última semana de forma intensa. Medidas fiscales para aliviar la situación que tenemos. En este caso tenemos al director del área fiscal de Equipo Económico, Salvador Ruiz Gallud, que, Salvador, muchísimas gracias. Como vengo diciendo a los que habéis participado esta mañana, estáis participando en la jornada de trabajo, gracias por acercarte a la tribuna de la pequeña y mediana empresa, gracias por contarnos esa visión de experto en este aspecto fundamental para nosotros de medidas fiscales y esperemos, como vengo diciendo a la mañana, que definitivamente el Gobierno atienda nuestras peticiones por el bien del empleo y del sistema económico de este país. Salvador, por favor. Bueno, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a CEPIME por la invitación. Para mí es un lujo estar en esta sesión y colaborar, aunque sea mínimamente, con el esfuerzo de CEPIME en apoyo de nuestras pymes, que en definitiva es el esfuerzo en apoyo de la economía de todos. Yo voy a referirme a cuestiones tributarias. Las cuestiones tributarias en cuanto a las medidas que se han adoptado y que algunas siguen vigentes y en cuanto a propuestas de futuro. Lo tributario está infiltrado en la vida de los ciudadanos, en particular también en la vida económica de las empresas y por tanto, es una cuestión muy relevante siempre, ¿no? Me voy a apoyar en una presentación. Perfecto, muchas gracias. Y voy a comenzar, bueno, la presentación va a hablar primero de medidas de liquidez y medidas relativas a la capacidad de pago, diferenciadas, unas y otras adoptadas o ya en vigor. Me refiero a ellas simplemente porque nos dan idea de cosas que se pueden mantener a futuro o reactivar a futuro, ¿vale? Luego me voy a referir en particular a los aplazamientos de pago, que sé que preocupa la cuestión a muchas pymes, y finalmente haré algunas propuestas de cambio tributario de futuro. Bueno, comenzando con medidas de liquidez adoptadas, todavía algunas hoy vigentes, estas de esta primera pantalla no. El año pasado, en 2020, se permitió el aplazamiento y fraccionamiento de conceptos inaplazables, normalmente inaplazables, y como excepción sí se permitió en esas fechas, hasta 30.000 euros sin garantía. La cifra de 30.000 no es novedad, luego me refiero a ella. Solamente para pymes hasta 6.010.000 euros de facturación anual, en 2019 en este caso. Junto con esa tolerancia, que yo entiendo que fue mínima en materia de aplazamientos, también se ampliaron plazos de presentación de algunas declaraciones. Por resumir, las del primer trimestre de 2020, que son pagos fraccionados del IRPF, impuestos sobre sociedades, retenciones, IVA, esas para pymes hasta 600.000 euros de facturación se permitió llevarlas hasta 20 de mayo, es decir, se abrió una tolerancia, un plazo de tolerancia de un mes. No cito aquí, pero también recordad que para el impuesto sobre sociedades, las sociedades que aprovecharon tolerancias mercantiles de tiempos, de manera que pudieron aprobar más tarde las cuentas, también se permitió presentar una segunda declaración del impuesto sobre sociedades allá por noviembre, pues en su caso rectificando, si hubiera sido necesario, lo dicho o lo anotado en la primera declaración presentada en el plazo habitual de julio para la gran mayoría de las empresas. Y como tercera medida que cito aquí de facilitación de liquidez,
a nuestras empresas, en este caso en relación con liquidaciones administrativas previas, por ejemplo, deudas exigidas a raíz de inspecciones tributarias o de procedimientos de gestión tributarios previos o aplazamientos que se habían concedido antes de la crisis, también se dio una tolerancia, la verdad es que muy pequeña, de posposición de los pagos con vencimiento anterior a esas fechas o posterior a la fecha en la que se decidió la medida, pero fue simplemente una posposición hasta 30 de abril o hasta 20 de mayo según los casos. Tenéis ahí en esta diapositiva el detalle concreto. Hasta aquí medidas que afectaron a la liquidez y que la facilitaron. Y ahora medidas que afectan a la capacidad de pago, no tanto a la necesidad de que se le auxilie al empresario en su pago obligado, sino más bien a que se calcule bien el impuesto debido teniendo en cuenta la capacidad disminuida en el momento de la crisis. Y aquí cito dos ideas, la del cálculo de los pagos fraccionados, el pago en el impuesto sobre sociedades. El pago fraccionado del impuesto sobre sociedades se puede calcular por dos modalidades, una muy sencilla, que es la que vienen aprovechando la mayoría de las pymes, que es simplemente un porcentaje de la última cuota que se había satisfecho, un 18% de la última cuota. Claro, esto es así de burdo, de manera que, bueno, pues una pyme introducida en la crisis el año pasado se veía forzada a aplicar este criterio, muy poco ventajoso cuando ya su base imponible real se estaba disminuyendo de manera relevante, ¿no? El mes de febrero de cada año es un mes en el que se permite cambiar el sistema de pago fraccionado, pero claro, el mes de febrero ya había transcurrido cuando se nos desplomó el cielo sobre nuestras cabezas, que se dice en algún cómic, ¿no? Y lo que se ha hecho ha sido abrir tolerancias para optar, en lugar de por ese procedimiento simplificado de cálculo del pago fraccionado desventajoso con la crisis, optar por un segundo criterio que es el que aplican obligadamente las grandes compañías, las de más de 6 millones, 10.000 euros de facturación al año, que es un sistema en el que se verifica la base imponible corrida en el año hasta la fecha en la que se calcula el pago fraccionado. Por ejemplo, si es el segundo pago fraccionado que se hace en octubre, pues por base corrida de 1 de enero de 2020 hasta 30 de septiembre de 2020, ¿no? Se abrió, insisto, esa tolerancia. Cuidado, porque estamos en el mes de febrero. Si en el año 21 alguna pyme que no optara por este sistema el año pasado le conviene pasar a un sistema de cálculo por base real corrida durante el ejercicio, debe estar atenta esa pyme a optar en este mes en el que nos encontramos, ¿no? Y también tenéis, no he pasado la diapositiva, perdonadme, tenéis en el segundo recuadro, también se han abierto tolerancias para las pymes que tributan en el régimen de estimación objetiva, módulos, mal llamado régimen de módulos, en el IRPF y en el régimen simplificado, que es similar en el IVA, ¿no? En estos casos lo que se hace ha sido abrir posibilidades de renuncia al régimen o de revocación de la renuncia en tiempos diferentes de los habituales, ¿no? Y además se permite que la renuncia solamente vincule por 1 año, no por 3 años, que es lo que ocurría habitualmente cuando se renuncia al régimen. Hay que estar 3 años, entonces, habitualmente es lo que se aplica, 3 años fuera del régimen de estimación objetiva y simplificado, es decir, en el régimen general de IVA y en el régimen de estimación directa en el IRPF, ¿no? Y hubo también un ajuste de días del estado de alarma que se entendían que eran días sin ejercicio de actividad a efectos de la aplicación de los módulos. Vistas estas medidas, algunas de las cuales están vigentes, por ejemplo, estas últimas que acabo de citar del régimen de estimación objetiva y simplificado en el IVA, que se podrían reactivar o volver a implantar en el futuro. Y interesa ahora profundizar un poquito en algo que decía que sé que preocupa a muchas pymes, lógicamente, que son las posibilidades de aplazar deudas tributarias, ¿no? Entonces, una primera idea, hay una serie de conceptos tributarios que son inaplazables, porque en el año 2016, en un Real Decreto Ley, se limitó la posibilidad de, lo tenéis ahí, ni siquiera pedir aplazamiento de retenciones e ingresos a cuenta de los trabajadores. ¿Por qué? Porque se entiende que la retención la detrae el empresario de la nómina del empleado y eso no puede posponer el ingreso en la agencia tributaria el empleador. En segundo lugar, los tributos legalmente repercutidos, que son el IVA, básicamente hay impuestos especiales también repercutidos, pero básicamente el IVA y el impuesto general indirecto canario, el IGIC. En estos casos se exige justificar que las cuotas no se han pagado. Luego vuelvo brevemente a esta cuestión. Y los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. ¿Por qué? Porque un pago fraccionado, por definición, es un pago anticipado. Y la filosofía es, oiga, no puedo aplazarle un pago que por naturaleza es anticipado, porque entonces pierde esa naturaleza de anticipo de impuesto sobre cuota anual, ¿no?
Eso se excepcionó en los 30.000 euros que he citado antes y debería quizá volverse a excepcionar en situaciones de crisis que afectan a empresas concretas, ¿no? Cuidado, porque si se pide aplazamiento de estos conceptos, aunque uno piense que esa solicitud de aplazamiento le ha abierto o reabierto el plazo de pago voluntario, la solicitud se inadmite. Es como si no se hubiera presentado nunca y quizá la deuda entre en ejecutiva con recargo del 5% y es un riesgo que hay que tener siempre a la vista, al menos de reojo. El importe máximo aplazable, esto para todas las deudas tributarias y todos los contribuyentes, son 30.000 euros. Estos 30.000 euros con la crisis que estamos viviendo es una cantidad insignificante. Debería valorarse una ampliación, un incremento de estos 30.000 euros. Y luego, tened en cuenta también que la agencia tributaria aplica a nivel interno una instrucción, la 1/2017 del Departamento de Recaudación para la gestión de los aplazamientos, para la tramitación. Y es una instrucción bastante restrictiva, porque, por ejemplo, dice, y os pongo ahí un parrafito de esta instrucción, que no se admiten, imaginaos que queréis garantizar un aplazamiento con un inmueble, mediante una hipoteca, pues no se admiten, es verdad que dice en general, no se admiten garantías sobre activos que ya tengan cargas anteriores, lo cual es absurdo, porque si un inmueble tiene una pequeña garantía conexa con ese inmueble mediante una hipoteca, pero pequeña, y tiene una parte de su valor de mercado todavía disponible, consumible para aplazamiento, no tiene sentido que no se pueda aprovechar ese inmueble por el contribuyente. Más cosas de esta instrucción, y voy muy rápido, disculpadme, pero tenemos poquito tiempo. Hay una relación entre los plazos máximos que a priori la instrucción prevé que puede conceder la agencia tributaria en el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas y el tipo de garantía. Y lo veis ahí en el primer recuadro, en la parte derecha. Si se garantiza la deuda con aval, se puede buscar un fraccionamiento de hasta 36 meses. Si son otras garantías, básicamente inmuebles, hasta 24 meses. Y si se pide dispensa total o parcial, o se utilizan activos que tienen ya cargas previas, el plazo máximo a priori es de 12 meses. Esto es una previsión estándar que, mediante negociación, justificando la razonabilidad de la petición y, insisto, que explicando muy bien la situación de la empresa, la situación real de la empresa, pues se puede jugar hasta cierto punto con ellos. Y me gustaría también, y tenéis la segunda mitad de esta diapositiva abajo, dedicada a esta cuestión, hacer una referencia a cómo valora la agencia tributaria el posible aplazamiento de tributos repercutidos. Porque, por resumiros mucho, lo que hace la agencia es, en el IVA hay un IVA repercutido al cliente y un IVA soportado del proveedor. Pues la agencia, estos efectos de valoración de un aplazamiento, por supuesto lo que se aplaza es el IVA a ingresar, la diferencia entre el repercutido y el soportado. La agencia solo permite aplazar el IVA repercutido no cobrado, ¿vale?, cuando los cobros totales de IVA repercutidos, los cobros totales son inferiores al IVA a ingresar. Esto, dadle una pensada a partir de lo que yo os estoy planteando. Esto supone en la práctica dejar de lado la posición financiera real de la compañía, o lo que es lo mismo, supone que la agencia aplica la hipótesis de que uno se financia primero con sus proveedores, dejando de pagar el IVA soportado, y después puede acudir a la financiación, digamos, vía aplazamiento tributario. Un breve excurso relativo al IVA. Esto no es un aplazamiento. Sabéis que cuando el cliente no paga el IVA repercutido, transcurrido un tiempo, que para pymes de hasta 6.010.000 euros al año es de 6 meses, transcurrido ese tiempo, se puede modificar la base imponible girándose facturas rectificativas. Bueno, pues a ver, ese plazo de 6 meses es excesivo. Hay instituciones relevantes, por ejemplo, la Asociación Española de Asesores Fiscales, que están pidiendo que en lugar de 6 meses, ya esperando 3 meses y habiéndose constatado en esos 3 meses el impago, ya se pueda modificar la base imponible, es decir, reducir el IVA a ingresar, descontando el IVA que en su día se repercutió y que generó obligación de ingreso. En este mecanismo de modificación de base imponible al que me vengo refiriendo, solamente me gustaría hacer referencia añadida a lo que tenéis abajo del todo en la diapositiva. Para poder modificar la base imponible girando factura rectificativa, se exige que se haya instado el cobro al cliente mediante reclamación judicial o requerimiento notarial. Pero vamos a ver, en estos tiempos se tiene que exigir a una pyme que se vaya al notario y se gaste dinero para reclamar a un cliente. No vale un correo certificado que nos sirve a todos para todo en la práctica
básicamente la gran práctica jurídica, diría. Bueno, esto habría que revisarlo, evidentemente. Y ya me voy al tercer gran ámbito que quería comentar en esta breve ponencia, que son medidas tributarias en general de futuro, que por supuesto afectan a las pymes. La primera medida es una medida de, oiga, vamos a estimular la economía a todos los niveles, no solamente de las pymes, sino también de las grandes empresas. ¿Por qué? Pues porque las grandes empresas arrastran en su actividad a las pymes. Porque, por ejemplo, si se favorece el consumo reduciendo la imposición indirecta, pues el mayor consumo es actividad de las pymes, etcétera. Es una primera gran idea. Además, por cierto, los tipos impositivos más bajos evitan el fraude fiscal, que es algo que a veces se nos olvida, ¿no? En segundo lugar, bueno, pues ya he citado las excesivas restricciones que hay para atender a la morosidad de la clientela de uno en el IVA, y eso hay que modificarlo. Me remito a lo dicho en diapositiva anterior. En tercer lugar, vamos a ver, la compensación de bases imponibles negativas en el impuesto sobre sociedades. Si una empresa tiene una base imponible positiva, tiene un beneficio en el impuesto sobre sociedades un año, puede compensar con ese beneficio las pérdidas que ha tenido, sabéis bien, en años anteriores. Pero hay una restricción, las grandes empresas tienen restricciones mayores, pero hay una restricción general que es que no se puede compensar bases negativas por más del 70% de la base positiva del año en el que la empresa tiene beneficio. ¿Esto qué significa? Que si un año la empresa tiene un beneficio de 100, puede compensar, si tuvo pérdidas, que pueden haber sido enormes en años anteriores, puede compensar con muchos 70, es decir, que tributa como mínimo por 30, ¿vale? Es verdad que hay una tolerancia de, como mínimo, bueno, como máximo sería, hay un importe que se admite compensable de hasta 1 millón de euros, importe que en algunos casos se queda corto. Luego, abrir absolutamente la posibilidad de compensación en tiempos de crisis parece una medida razonable. También os apunto ahí, en cuarto lugar, la reducción de los tipos impositivos en el impuesto sobre sociedades. Es una medida muy sencilla. Hoy sabéis que el tipo general es del 25%, pero hay un tipo reducido del 15% para empresas de nueva creación, el primer año de base positiva y el siguiente, y ese 15% pues quizá se podría tomar como referencia, aunque fuera temporal, de reducción del tipo. No pasa nada por plantear, me detengo a un breve paréntesis, desde las autoridades públicas, reducciones de tipos acotando el tiempo en el que van a ser de aplicación los menores tipos. Esto que lo digo referido al impuesto sobre sociedades, se puede decir referido al IVA. Oiga, es verdad que el IVA explica mucha recaudación. El IVA es el segundo impuesto en capacidad recaudatoria de nuestro sistema tributario después del IRPF. Es verdad que hay una renuncia y que las cuentas públicas están tocadas. Pero no pasa nada si entre todos nos ponemos de acuerdo y decimos que durante el 21 y el año 2022 el tipo de IVA reducido, pues en vez del 10 es del 8, o el general en vez del 21 es del 18, no pasa nada. ¿Qué más? Hay una deducción que tenemos muy bien habilitada en el papel en España, que es la deducción por actividades de investigación, desarrollo e innovación. Bueno, esa deducción, que insisto que está muy bien regulada, tiene un problema, que es que en la práctica necesita una seguridad jurídica que se obtiene mediante los llamados informes motivados, que expide pues, la Secretaría de Estado de Investigación y que están tardando, y otras instituciones públicas que están tardando demasiado tiempo. Y es verdad que la práctica de la comprobación tributaria de estas deducciones, de esta deducción en particular, es una práctica bastante intensa, excesivamente intensa a mi juicio. Aquí os digo también que esta deducción se podría abrir a otros contenidos que no están regulados, por ejemplo, mejoras en la organización de las empresas, mejoras en las técnicas de marketing de las empresas que están recogidas en un manual que habla de la innovación a nivel europeo, que es el Manual de Oslo. Más ideas: supresión del pago fraccionado mínimo. Hay un pago fraccionado que hacen las empresas que facturan más de 10 millones de euros al año, bueno, del 23% de pérdidas y ganancias. Las pérdidas y ganancias, la cuenta de pérdidas y ganancias no recoge la base imponible. La base imponible, si hay exenciones, por ejemplo, de dividendos, si una matriz reparte dividendos hacia la matriz desde la filial porque la matriz tiene un problema con la crisis, ese dividendo pues no tributa, porque hay una exención diseñada para esa falta de tributación, pero sí que forma parte de la cuenta de pérdidas y ganancias y, por tanto, sí que se tendría en cuenta indebidamente para este pago fraccionado mínimo. ¿Qué más? Bueno, la deducción en renta en el IRPF por inversión en empresas de nueva o reciente creación merece una vuelta, porque hay un tope máximo de 18.000 euros al año que habría que revisar. Y ya voy acabando.
Tenemos que impulsar la transacción en vía administrativa y judicial en procedimientos abiertos. Hay mucho dinero embolsado en procedimientos administrativos y judiciales cuando se haya recurrido, se ha impugnado un acto administrativo. Valdría la pena dar una vuelta a facilitar, ya se podría hacer en el ámbito contencioso. Está previsto en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Se podría hacer ya, no se está haciendo. Y finalmente también en los procedimientos concursales nos encontramos con las administraciones tributarias y con la Seguridad Social muy poco proclives a ceder cuando además la ley tiene bastante bloqueada esa cesión a favor de los acreedores, en definitiva, y del propio concursado en materia tributaria y de pago de cotizaciones. Una última reflexión. Cuidado las pymes con la responsabilidad mercantil, tributaria, concursal de los administradores de sociedades. A veces uno se sorprende de la facilidad con la que pues alguien entra en el Consejo de Administración de una manera poco reflexionada, porque puede ser peligroso hacerlo si no se atienden a estas circunstancias previstas en la Ley de Responsabilidad. Y aquí apunto también medidas que hay que evitar. Las anteriores son medidas a implantar, estas son a evitar. El teletrabajo. Yo leo alguna vez que en el teletrabajo hay que valorar una retribución especial al empleado al que se le cede un portátil para que se lo lleve a su casa. Estamos, pensando lo peor, que no hace falta. En la ley del IRPF y el reglamento del IRPF hay previsiones que permiten determinar la absoluta falta de tributación del teletrabajo y, por supuesto, la falta de obligación del empleador de hacer ingresos a cuenta, porque una retribución en especie, sabéis que conlleva no una retención, que no es posible en esas situaciones, pero sí ingresos a cuenta. Y ya para terminar, se está tramitando todavía en el Parlamento un proyecto de ley que se llama de medidas para la prevención y lucha contra el fraude. Hay algunas medidas ahí que cuidado con ellas. Por ejemplo, en suspensiones pedidas por un contribuyente cuando recurre un acto administrativo, se prevé que la Administración tributaria pueda adoptar medidas cautelares. Pero entonces, ¿para qué sirve la petición de suspensión? O se prevé, por ejemplo, una ampliación del alcance del listado de deudores a la hacienda pública, el mal llamado listado de morosos. De manera que, por ejemplo, si una empresa pide un aplazamiento, pedido en plazo, en ciertas circunstancias en las que no entro, cabría que aterrizara esa empresa, son deudas altas evidentemente siempre, en el listado de deudores de una manera absolutamente improcedente. Ese listado sigue conteniendo, por ejemplo, como deudores a publicar en él a las empresas concursadas. No nos metamos con las empresas concursadas, bastante desgracia, salvando casos de fraude, bastante desgracia tiene un empresario como para tener a su empresa en concurso de acreedores, ¿no? Y le decía antes de mi presentación, y yo acabo, me llama la atención que no se esté hablando de que esas potenciales condonaciones de créditos ICO o esas futuras, esperemos que prontas subvenciones a partir de fondos europeos del mecanismo de recuperación y resiliencia, no se está hablando de eso tributa. Es decir, el que cuente con que recibe una subvención y se gasta los 100 de subvención, lo está pensando mal, porque si es una sociedad tendrá que dedicar 25 a pagar el impuesto sobre sociedades. Depende luego del tipo de subvención, si es corriente, si es de capital, la tributación va de una forma o de otra, pero al final se paga impuesto, y en el IRPF también, por esos inputs de liquidez. Por mi parte, nada más que reiterar el agradecimiento, enorme agradecimiento a CEPIME y en particular a su presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Muchísimas gracias porque te hemos metido mucha velocidad. Te hemos metido, yo creo que es algo muy importante el tema fiscal, las medidas. Ha hecho ese repaso express pero conciso de las medidas que hay encima de la mesa y nos quedamos con esa intención de cuántas cosas se pueden hacer todavía. Yo creo que el gap que tiene el Gobierno con medidas fiscales para apoyar esta situación difícil de la empresa todavía es amplio, todavía es elevado. Así que muchísimas gracias por contribuir, Salvador, y a Equipo Económico, por supuesto, por contribuir a difundir esas necesarias medidas que tenemos que pedimos hoy para mantener ese tejido productivo, para mantener el sistema económico y, por tanto, el bienestar de esta sociedad. Muchísimas gracias, Salvador, por compartir con la pequeña y mediana empresa española tus conocimientos relacionados con el área fiscal en estos difíciles momentos que estamos atravesando. Gracias, Salvador.